Fue en un pequeño pueblo en las afueras de París donde creció Jean Dupont. Aprendió a cocinar desde muy pequeño gracias a su hábil madre, quien siempre preparaba comidas sencillas y llenas de sabor. A Jean le encantaba pasar las tardes con ella en la cocina, donde podía observar su trabajo y sentir la magia de los ingredientes convertidos en comidas imposibles de rechazar. Su infancia estuvo marcada por los olores de flores frescas, panes caseros y comidas clásicas francesas. Esa vida hogareña con su familia es donde comenzó su amor por la comida. A medida que Jean crecía, se interesó más por la comida local y comenzó a estudiar recetas y métodos de cocina de cocineros famosos. Desde muy joven supo que quería trabajar en la industria alimentaria. Cuando tenía 18 años, dejó su pequeño pueblo para ir a París, conocida como una de las ciudades gastronómicas del mundo. Cuando llegué a la ciudad sentí que estaba en un mundo diferente. Los concurridos bares, los animados mercados callejeros y los famosos restaurantes parecían encarnar el espíritu francés. Jean estaba decidido a ocupar esa habitación para sí mismo. Trabajó en muchas cocinas a lo largo de muchos años, desde pequeños bistros hasta elegantes restaurantes con estrellas Michelin. Comenzó lavando platos, luego ascendió para ayudar en la cocina y finalmente se convirtió en asistente de chef. Cada paso de este viaje le enseñó a Jean algo nuevo y supo aprovechar al máximo cada oportunidad. La gente vio lo duro que trabajaba y lo persistente que era, y rápidamente se convirtió en un modelo a seguir para sus compañeros de trabajo. Después de 20 años de duro trabajo y sufrimiento, Jean finalmente alcanzó su mayor objetivo cuando tenía 42 años, abrir su propio restaurante llamado El Reflejo de París. El restaurante rápidamente se convirtió en un paraíso para los amantes de la comida porque estaba en un lugar tranquilo en el centro de la ciudad. Jean hizo más que simplemente servir comida, hizo recuerdos. Jean preparó cuidadosamente un menú que mezclaba viejos favoritos con nuevos giros. El restaurante rápidamente se hizo famoso por la calidad de su comida y el amable servicio que Jean brindaba a todos. Para Jean, El Reflejo de París era más que un simple pub. El restaurante fue un reflejo de su recorrido y compromiso con la cocina en todos los sentidos. Detrás de las puertas cerradas, había un lugar cálido que hacía que la gente sintiera como si hubieran regresado en el tiempo a una época más simple. El tiempo pareció detenerse allí y la atención se centró en la comida. En las paredes del restaurante colgaban fotografías en blanco y negro de antiguas calles parisinas. Realmente capturaron el espíritu de la ciudad que tanto amaba Jean. La iluminación suave y las mesas de madera tosca combinaron maravillosamente, haciendo que la habitación fuera cálida y llena de personalidad. La cocina era el corazón del Reflejo de París. Siempre estaba ocupado. Jean se aseguró de vigilar todo de cerca. No era propio de él quedarse en la oficina, a pesar de que era el jefe. Le gustaba trabajar con su equipo, probar nuevos alimentos, hacer sugerencias de cambios y mantener los altos estándares que tanto le importaban. Pensaba que un restaurante era una extensión de tu alma. Para él, la cualidad inquebrantable era el alma del Reflejo de París. Las personas que fueron allí sabían que allí habría algo más que comida, pasión en cada rincón. Aunque al principio el restaurante tuvo mucho éxito y obtuvo excelentes críticas, Jean nunca pensó que sería fácil administrar un restaurante en París. Sabía que para seguir siendo relevante, siempre tendría que estar un paso por delante en la ciudad, donde todo el tiempo se abrían nuevos negocios. Se presentaron muchos competidores ofreciendo comida rápida y barata, que Jean siempre rechazó. Para él, la gastronomía no se trataba de prisas, se trataba de tomarse el tiempo para disfrutar el sabor de cada elemento. Esta forma de pensar marcó toda su vida. Cuando salió por primera vez, El Reflejo de París fue un éxito innegable. Gente de todo París vino a su restaurante para probar las comidas que Jean Dupont y su equipo habían preparado cuidadosamente. La gente conocía el restaurante por su ambiente acogedor y su menú bien pensado que mezclaba platos estándar y modernos. Jean estaba contento con el rumbo de su vida, pero siempre estaba en guardia.
Sabía que el mercado alimentario de París era muy competitivo y que el éxito de hoy podría no significar el del mañana. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos de cambio. Jan observó una pequeña caída en el número de reservas, lo que al principio pensó que se debía a la época del año. Pero con el paso de los meses, el negocio del restaurante siguió bajando. Antes siempre había cola de gente esperando una mesa, pero ahora las noches son más tranquilas, con mesas vacías y camareros esperando pedidos. Jan empezó a sentirse ansioso, pero no quería aceptar que algo andaba mal. Para él, la comida seguía siendo de la más alta calidad y el servicio siempre fue amable. Pero un mundo nuevo apareció a la vista, pero Jan no podía verlo. En la misma calle que el reflejo de París, un nuevo negocio estaba a punto de llegar y cambiar las cosas. Los más jóvenes se sintieron atraídos por The Bistro Express porque ofrecía comidas rápidas y económicas. Estas personas estaban más interesadas en ser útiles que en tener una experiencia culinaria completa. Mientras Jan se concentraba en ser el mejor, Bistro Express crecía silenciosamente y atraía a algunos de los clientes de Jan. Con el tiempo quedó claro cuál era el efecto. Jan ya no era tan importante ir al restaurante como antes. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo apegarse a sus creencias o cambiar con los tiempos, que no parecían encajar con sus creencias. El ambiente en la cocina El Reflejo de París también empezó a cambiar. Lo que solía ser un lugar donde la gente trabajaba junta y se llevaba bien empezó a tener conflictos silenciosos. El equipo no parecía estar inspirado y Jan notó que los platos se preparaban con un poco menos de entusiasmo. Parecía que se iban a desperdiciar más ingredientes y preparar las comidas llevaba más tiempo sin ningún motivo. Algo andaba mal en la propia casa de Jan, aunque él no quería creerlo. Louis, que estaba a cargo de la cocina y había trabajado con Jan desde que abrió el restaurante, también parecía más lejos. El cocinero Louis era muy bueno combinando sabores, pero ya llevaba algunas semanas actuando de manera extraña. Hablaba más por teléfono celular, apuraba los pedidos y, a veces, hacía pequeños cambios en el menú sin preguntarle primero a Jan. Después de otra noche de cenas tristemente vacías, Jan decidió quedarse hasta tarde en el restaurante para mirar los números. Hubo una discusión que no pudo soportar mientras caminaba hacia la cocina. Louis le estaba contando a uno de los camareros sobre un nuevo comienzo y cómo los días de este lugar estaban contados. Jan, las palabras seguían resonando una y otra vez en su mente, y la duda que había estado tratando de ignorar se convirtió en una dolorosa certeza. El futuro del Reflejo de París corría peligro porque su cocinero de confianza estaba involucrado en algo. El dolor de haber sido traicionado empezó a tomar forma. Era obvio que tendría que enfrentar a Louis, pero la idea de que alguien en quien confiaba arruinara por completo su sueño lo hacía sentir mal. Ya era hora de hacer algo, pero Jan y yo todavía no sabíamos qué tan fuerte sería el golpe. Después de desconfiar de Jean Dupont durante semanas, supe que ya no podía ignorar las pistas de que algo andaba mal con el Reflejo de París. Tenía razón en lo que pensó después de escuchar hablar a Louis y al camarero. El cocinero con el que había estado trabajando desde que abrió el restaurante estaba trabajando en contra del negocio. Sintió un dolor ardiente en el pecho por haber sido traicionado, pero sabía que no podía permitir que eso lo detuviera. Ya era hora de hacer algo. Después de una noche tranquila con poca gente en las mesas, Jan reunió el coraje para hablar con Louis una noche. Entró en la cocina con el corazón apesadumbrado. La cocinera estaba revisando los artículos que había en el frigorífico. Se podía sentir el estrés en el aire. Jan trató de mantener la calma, pero la emoción en sus palabras demostró que no lo estaba logrando. «Necesito hablar contigo», le dijo directamente. Louis lo miró sin enojarse ni molestarse, como si supiera que ese momento iba a llegar. «¿Qué está pasando, Louis?» «He visto cambios en la cocina y en el equipo. Algo anda mal, y te escucho hablar de este lugar como si ya te hubieras rendido». «¿Qué está pasando?», preguntó Jan, con la voz temblorosa. Después del incómodo silencio,
Louis finalmente rompió la mirada y dijo, «Tienes razón, Jan». Su voz era pesada. «Voy. Me pidieron que fuera jefe de cocina de un nuevo restaurante que abrirán en la misma calle porque tengo una idea para ello. No hay ninguna razón para quedarse aquí». El reflejo de París era mi vida, Louis, dijo Louis, y Jan sintió como si lo hubieran apuñalado. Todo su arduo trabajo y confianza en su cocinero parecían haber sido en vano. ¿Cómo vas a hacer eso? Louis no respondió de inmediato, simplemente se encogió de hombros y salió de la cocina sin mirar atrás, dejando que Jan lidiara con el hecho de que había roto su confianza. Después de que Louis se fue repentinamente, el restaurante entró en una crisis aún mayor. Sin un jefe de cocina, había un vacío en la cocina que no se podía llenar fácilmente. El equipo, que al principio no estaba motivado, ahora estaba completamente perdido. Los camareros y cocineros no sabían qué hacer sin alguien que los guiara. Los clientes que solían frecuentar The Reflection of Paris ahora eran difíciles de encontrar y las reseñas comenzaron a mostrar que la calidad del servicio y la comida estaba empeorando. La situación de Jan era como una pesadilla. Pasaba las noches solo en el restaurante, observando los números que empeoraban y tratando de decidir qué hacer. Le fue posible cerrar el reflejo de París, el sueño que había construido con tanto sacrificio. Nunca se había sentido tan impotente. Todos los años de arduo trabajo y dedicación a la cocina parecieron desmoronarse ante sus ojos. Con el tiempo, Jan tuvo claro que su restaurante no duraría mucho más sin Louis y un personal comprometido. Las facturas seguían llegando y los proveedores comenzaron a presionarlo para que las pagara a tiempo. Sabía que tenía que encontrar una solución rápidamente o correr el riesgo de arruinarse. Aunque se sentía desesperado, Jan no se rendiría. Tenía algo dentro de él que lo hacía seguir adelante y buscar una salida, aunque parecía que todo estaba perdido. El reflejo de París era más que un simple restaurante, fue un reflejo de su amor por la comida y la ciudad de París. Con la poca determinación que le quedaba, Jan decidió que haría cualquier cosa para salvar su legado, incluso si eso significaba empezar de nuevo. Después de dejar a Louis y ver cómo la crisis empeoraba en el reflejo de París, Jan Dupont sintió que estaba a punto de desmoronarse. Cada día en el restaurante parecía que se acercaba el final. En una noche particularmente solitaria, después de cerrar más temprano de lo habitual, Jan decidió salir a caminar por las calles vacías de París para coger algo de claridad y tal vez encontrar una manera de solucionar sus problemas. Durante este viaje, el destino intervino. Mientras caminaba por un callejón en la parte trasera del restaurante, vio un movimiento extraño. Al principio, fue cauteloso y se acercó lentamente, pero lo que vio lo sorprendió profundamente. Una mujer y una niña, ambas claramente cansadas, estaban encorvadas junto a cajas de cartón, tratando de mantenerse calientes en la fría noche parisina. Fue Clara quien vio a Jan acercarse detrás de ella y rápidamente se levantó con cara de pena. «Lo sentimos, señor. Lamentamos molestarte. Sophie y yo no tenemos dónde quedarnos, así que comimos comida que sobraba de los restaurantes de aquí. No sabíamos que estaba abierto». Jan los miró y se sintió conmovido por la escena, que en cierto modo le recordó su propia desesperanza. Los problemas de Clara y Sophie eran diferentes, pero había algo en ellos que le recordaba su propia lucha por triunfar en la dura escena musical de París. Sin pensarlo, le hizo una oferta inesperada: «Ven conmigo. El reflejo de París es un lugar seguro para quedarse. Pueden ayudarme a mantener limpio el lugar mientras decido qué hacer a cambio». Lo que Clara vio en sus ojos fue una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Ella todavía abrazó a la niña y le preguntó: «¿Hablas, en serio?». Sophie, quien le dio a Jan una mirada extraña. «Sí», dijo con una verdadera sonrisa a pesar de que estaba cansado. «Este lugar es lo suficientemente grande para nosotros tres. Intentemos ayudarnos unos a otros». Clara y Sophie rápidamente se sintieron como en casa en el restaurante, convirtiendo lo que había sido una oficina solitaria en una habitación estilo Jan con un poco más de vida.
Durante los días siguientes, Clara fue sorprendentemente útil. Aunque al principio era tímida, tenía sorprendentes habilidades culinarias. Jan estaba acostumbrado a estar solo a cargo de su equipo, por lo que ver a Clara moverse silenciosamente por la cocina fue un placer. Comenzó el día ayudando a limpiar la habitación y a guardar los platos. Luego, poco a poco empezó a preparar comidas pequeñas y fáciles, especialmente para su hija. Jan estaba más satisfecho con cada comida que preparaba. Lo que le llamó la atención fue el cuidado con el que Clara cortaba las verduras, el cuidado con el que condimentaba la comida y la facilidad con la que convertía elementos cotidianos en algo sabroso. Ya sabes, dijo. Tienes un talento especial. ¿Alguna vez has pensado en trabajar como chef? Jan le preguntó a Clara mientras preparaba sopa para Sofía una noche. Clara rió suavemente, un sonido que casi había olvidado. Jan, he trabajado en cocinas antes, pero, bueno, la vida cambió. Hoy lo único que quiero es un poco de estabilidad para mi hija. Él asintió en silencio, pero una idea empezó a formarse en su cabeza. Había algo en Clara que le hizo pensar que podría salvar el negocio. Con el paso del tiempo, Clara y Jan formaron una relación extrañamente buena. Ella le preparó pequeñas comidas para probar y hablaron sobre cómo podrían cambiar el menú del restaurante. La imagen de París. Jan sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quizás podría salvar el negocio y tomarlo de una nueva manera si Clara estuviera con él. Durante los días posteriores a que Clara y Sophie se mudaran a The Reflection of Paris, le dieron nueva vida al restaurante. Para Jean Dupont, su presencia fue más que una simple compañía en tiempos difíciles, fue una oportunidad para volver a aprender lo que realmente significaba para él su amor por la comida. Aunque Clara tenía una vida dura, ella era naturalmente buena cocinando, y con cada plato que él preparaba para Jan, él veía en ella una chispa de talento que lo hacía pensar en sí mismo cuando recién comenzaba en su trabajo. Una tarde, cuando no había más personas en el comedor, Clara le hizo una idea sorprendente a Jan. Sé que vuestra carta siempre ha estado enfocada a la alta cocina, pero ¿y si probáramos algo más sencillo, más accesible? Creo que podríamos atraer a un público que busca algo auténtico, pero sin la formalidad habitual. Para alguien como Jan, a quien siempre le han gustado las comidas sofisticadas, el plan fue valiente. Sin embargo, sí sabía que las cosas tenían que cambiar. El negocio estaba a punto de quebrar, por lo que ya no podía rechazar nuevas oportunidades. Su respuesta, intentémoslo, mostró una mezcla de duda e interés. Pasaron la tarde probando nuevas combinaciones de sabores y volviendo a preparar comidas francesas clásicas, pero esta vez con un enfoque más amigable y sencillo. Clara aportó ideas de sus propias vidas y Jan hizo pequeños cambios en las recetas para asegurarse de que cada plato mantuviera la alta calidad por la que era conocido el Reflejo de París. La primera prueba se haría por la noche. Jan y Clara sirvieron las nuevas comidas a los pocos clientes que aún acudían al restaurante mientras esperaban ansiosamente sus comentarios. De inmediato, hubo sonrisas de felicidad y cálidos elogios. Ya no había ninguna duda en el aire, en cambio, había una sensación de alegría y esperanza. Parecía que el restaurante finalmente estaba volviendo a la normalidad. Mientras Jan miraba las buenas críticas de los clientes, no pudo evitar sorprenderse de lo bien que él y Clara trabajaron juntos. Era una gran cocinera y su mente era tan inteligente que podía ver lo que necesitaba el Reflejo de París para seguir vivo. Se dio cuenta de que Jan tenía un profundo conocimiento de los gustos y de las personas con cada nuevo plato que hacían juntos. Pensó que lo había perdido con el tiempo. Jan decidió empezar el juego en una noche más tranquila mientras limpiaban la cocina. Clara, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho hasta ahora. Estaba a punto de rendirme, y entonces aparecieron tú y Sophie. Siento que tal vez podamos salvar este lugar, pero voy a hacerlo. Necesitarte a mi lado. ¿Qué estaba haciendo? Clara se detuvo y lo miró con cara de asombro. No sé qué decir, Jan. Vine aquí sin ninguna expectativa, solo quería un lugar seguro para Sophie.
Pero lo que estamos construyendo juntos me ha dado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Jan sonrió. Sabía que lo que pedía no era solo una promesa de trabajo. Ahora sugería algo más serio, confiar en Clara para liderar el renacimiento de El Reflejo de París. Su asociación ya había dado señales de ser prometedora. Estaba pensando en algo más formal, afirmó. Jan, ten cuidado con las palabras que usas. ¿Qué pasaría si te convirtieras en mi jefe de cocina? Trabajaríamos juntos para crear un nuevo capítulo para el restaurante. Clara, ella no dijo nada por un momento porque claramente estaba impactada por la oferta. En ese corto periodo de tiempo, no tenía idea de que llegaría tan lejos. Él respondió, yo, lo pensaré, todavía asimilando la idea. Pero la semilla fue sembrada. Ahora las cosas pintaban mejor para El Reflejo de París. Jan sintió que el restaurante tenía una posibilidad real de permanecer abierto por primera vez en meses. Jan Dupont y Clara sabían que estaban a punto de dar un gran paso cuando optaron por ir por un camino diferente con El Reflejo de París. Las semanas siguientes fueron muy ocupadas. Se hicieron pequeños cambios en el ambiente y la comida del restaurante, y el resto del personal volvió a reunirse bajo la dirección de Jan y Clara. La idea detrás de esto era simple, hacer que la comida sabrosa fuera más accesible sin quitarle la autenticidad y el toque sofisticado del restaurante. Después de días de pensarlo, Clara aceptó ser jefa de cocina. Estaba entusiasmada con lo que le deparaba el futuro. Para ella, esto era más que una simple oportunidad laboral, era una oportunidad para empezar de nuevo con su vida y darle a su hija Sofía un futuro mejor. Cada comida que salía de la cocina era una mezcla de la cultura francesa y la facilidad y comodidad que Clara pensaba que buscaban sus clientes. Esa primera noche de regreso, el lugar no era el mismo. Con una iluminación más suave y un diseño más amigable, los cambios en el entorno hicieron que The Reflection of Paris pareciera menos elegante y más amigable. Jan y Clara estaban preocupadas al ver llegar a los primeros clientes. Aunque no podían estar seguros de que los cambios funcionaran, sabían que tenían que correr el riesgo de todos modos. Tan pronto como empezó a llegar la comida, el estado de ánimo tenso cambió a uno de relajación. Las respuestas de los clientes fueron muy buenas. A la gente que vino le encantó la comida, que era una mezcla de recetas antiguas y nuevas que hacía Clara. Hubo vítores por todos lados y Jan y yo finalmente pudimos respirar mejor. Vio una luz al final del túnel por primera vez en meses. Aunque El Reflejo de París volvió a la vida, no todos la miraron con admiración. Había un restaurante rival llamado Bistro Express que se había hecho famoso por sus comidas rápidas y económicas. Comenzaron a ver regresar a los clientes habituales. Vaquero. Inmediatamente tuvo su efecto, mientras El Reflejo de París se hacía más fuerte, Bistro Express empezó a moverse menos. El nuevo propietario del Bistro Express al otro lado de la calle y yo observamos todo atentamente. Tenía grandes planes para su negocio y gastó mucho dinero en marketing y anuncios para atraer gente. La primera victoria fue enorme, pero ahora la competencia lo estaba presionando. Pero no fue una batalla cualquiera, fue contra Jean Dupont, un experimentado chef parisino conocido por su compromiso con la calidad. Se decía que Clara, la nueva cocinera de El Reflejo de París, fue quien le devolvió la vida al restaurante. Bistro Express, el dueño del restaurante, se enteró de esto. No podía permitir que el hecho de que Jan y Clara tuvieran éxito perjudicara su negocio. Luego empezó a pensar en formas de recuperar clientes. Planeó esfuerzos audaces para bajar los precios y realizar acuerdos que atrajeran a los jóvenes. Pero Jan y Clara sabían que no sería solo una pelea de precios. Estaban seguros de que lo que tenían para dar era más valioso, una experiencia real, buena comida y un lugar agradable para estar. Aunque la tarea apenas había comenzado, Jan estaba lista para cualquier cosa que se me presentara. Aunque la competencia los vigilaba de cerca, sintió que el restaurante finalmente estaba en el camino correcto con Clara a su lado.
Debido a que la reapertura fue tan bien, Jean Dupont y Clara apenas tuvieron tiempo de pensar en los cambios. Conforme pasó el tiempo, más y más gente empezó a venir a The Reflection of Paris. Muchos de ellos regresaron para disfrutar de la misma gran experiencia gastronómica con un nuevo toque. Por la noche era ruidoso y divertido, mientras que antes estaba tranquilo, e incluso los trabajadores más viejos se sorprendieron de la cantidad de gente que entraba todo el tiempo. El nuevo método, más fácil de entender y más amigable, estaba funcionando. Clara, fue genial en la cocina y lideró al equipo con confianza y energía. A personas de todos los ámbitos de la vida les gustó el menú que prepararon juntos y las reseñas de expertos en comida comenzaron a aparecer en los medios locales. Jan, pensé que finalmente había encontrado la mejor combinación entre ideas antiguas y nuevas. Pero a medida que más gente se movía, surgieron nuevos problemas. El equipo empezó a sentirse estresado por tener que preparar más alimentos y mantener el estándar alto en cada comida. Jan estaba acostumbrado al ritmo rápido de la comida parisina, pero había momentos en los que era demasiado para él. Sabía que tenía que contratar más personas, pero sería difícil encontrar personas con el mismo nivel de habilidad y compromiso. Además, personajes importantes del panorama gastronómico parisino han oído hablar del lugar porque cada vez es más famoso. Los empresarios comenzaron a aparecer y se ofrecieron a trabajar o invertir en la empresa de Jan y Clara, dándoles la oportunidad de hacerla crecer. El éxito, que antes parecía tan lejano, ahora estaba llamando a la puerta de una manera que era casi imposible de manejar. Sin embargo, Jan tuvo cuidado. Aunque la idea de crecer era atractiva, sabía que un crecimiento rápido podría destruir lo que intentaban conservar. Aunque al Reflection de París le fue bien, su mayor rival, el Bistro Express, resultó perjudicado. Los descuentos de precios y los esfuerzos de marketing demasiado agresivos no estaban funcionando según lo planeado. La gente poco a poco estaba volviendo a experiencias más reales, como la que ofrecían Jan y Clara, a medida que se cansaban de la idea de las comidas rápidas. El propietario del Bistro Express no quería darse por vencido tan rápido. Pensó que era hora de emprender planes más grandes y arriesgados. Sabía que el restaurante de Jan todavía estaba tratando de recuperarse financieramente, por lo que comenzó a amenazar a los proveedores que trabajaban con The Reflection of Paris, tratando de que subieran los precios o rompieran los contratos. Jan no estaba preparado para ello cuando algunos de sus proveedores rechazaron solicitudes de renovación o fijaron nuevos precios que no podían mantener. Rápidamente vio que había más en juego de lo que pensaba. Esto no es una coincidencia, le dijo a Clara una noche mientras revisaban las facturas. Alguien está tratando de sacarnos del negocio desde la raíz. Clara se quedó callado un momento pensando en lo que había pasado. ¿Crees que eres el Bistro Express?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Jan asintió. Están desesperados. Harán todo lo posible para vencernos. La situación aumentó la tensión en el restaurante. A Jan y Clara les estaba costando mucho trabajo hacer más. La batalla ya no era solo para conseguir clientes, ahora era una guerra invisible que se desarrollaba entre bastidores. Tendrían que empezar de nuevo, pero esta vez tendrían que enfrentarse a un enemigo que no era justo. Pero Jan estaba decidido, no volvería a perder el reflejo de París. Detrás de escena, las cosas se pusieron más tensas a medida que el reflejo de París se hacía más popular. Los proveedores se veían obligados a aumentar sus precios y gestionar los costos, que ya era difícil, se estaba volviendo aún más difícil. Jan Dupont y Clara vieron que la competencia estaba siendo deshonesta, el ambicioso propietario del Bistro Express estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que el restaurante creciera. Vaquero. Había mucha incertidumbre en la cocina. Había plazos ajustados y la posibilidad de que los precios subieran, por lo que Jan sabía que cualquier error podría ser fatal para el negocio. Había mucha tensión y se preguntaba hasta dónde llegaría su competidor para derribar el reflejo de París. No podemos permitir que nos destruyan, le dijo a Clara mientras revisaban nuevamente las finanzas.
Tenemos que ser más inteligentes y más resilientes. Clara, que siempre buscaba formas de ayudar, ideó un plan diferente: fidelizar a los clientes. Si quieren derrotarnos entre bastidores, debemos asegurarnos de que nuestros clientes nos sigan siendo leales, dijo. Son los que nos hacen fuertes. No nos dejarán si mantenemos nuestra calidad, servicio y autenticidad, coincidió Jan. Sabía que la experiencia que él y su equipo brindaban era de lo que realmente se trataba el restaurante, no solo de la comida. Por eso, Jan y Clara decidieron acercarse a sus clientes realizando eventos especiales como degustaciones y noches temáticas. Esto fue para garantizar que los clientes siguieran eligiendo The Reflection of Paris incluso si la competencia hiciera algo turbio. La relación personal que Jan y Clara construyeron con sus clientes se fortaleció y el restaurante se hizo conocido como un lugar seguro donde la gente podía sentirse como en casa. Sin embargo, la paz no duraría mucho. El Bistro Express estaba listo para asestar un golpe más poderoso. Una noche, mientras Jan estaba repasando los últimos detalles de un evento especial en el restaurante, uno de los camareros entró en la cocina con una expresión de preocupación en el rostro y dijo: «Jan, hay alguien del departamento de salud afuera. Para un cheque sorpresa, están aquí». El corazón de Jan latía más rápido. Sabía que las inspecciones eran normales, pero parecía que no era el momento adecuado. El restaurante estaba lleno esa noche y cualquier interrupción podría ser desastrosa. Fue a la recepción y le dijeron que alguien había hecho un informe anónimo diciendo que el restaurante estaba funcionando de manera insalubre. Después de ser acusado, Jan quedó impactado porque siempre se enorgullecía de mantener impecable el reflejo de París. Llevó a los inspectores a la cocina, donde todo estaba en orden como siempre. Pero el proceso llevó mucho tiempo y la presencia de los inspectores hizo que la gente hablara entre sí y que los demás se sintieran incómodos. El evento de la velada, que se suponía sería un gran éxito, terminó con una mala nota. Después de que los inspectores se marcharon sin encontrar ningún problema, Jan y Clara supieron que el ataque era un intento de Bistro Express. Estaban dispuestos a jugar duro a cualquier precio. «Esto no va a terminar aquí», les dijo a Jan y Clara mientras limpiaban la cocina en silencio. «Están tratando de destruirnos. Aunque no nos vamos a rendir». Jan sabía que la lucha no era solo por el restaurante, sino por todo lo que él y Clara habían construido juntos. Estaba dispuesto a recibir cualquier golpe que se le presentara, sabiendo que su amor por la comida y la lealtad de sus clientes serían sus herramientas más fuertes. En las semanas posteriores a la inspección sorpresa en el reflejo de París, Jan Dupont y Clara sabían que estaban en medio de una guerra invisible. El equipo, aunque dedicado, sintió el peso de los constantes ataques de la competencia. Los clientes fieles seguían viniendo al restaurante, pero había un aire de incertidumbre en el aire. Jan sabía que cualquier otro golpe podría ser fatal para el restaurante, que ya se encontraba en una difícil situación financiera. Pero Clara mantuvo su atención en la cocina. Sabía que la única manera de que sus clientes siguieran volviendo a The Reflection of Paris era asegurarse de que cada comida fuera perfecta. «Pueden intentar derribarnos, Jan, pero mientras sigamos haciendo lo que mejor sabemos, no lo lograrán», le dijo mientras repasaban el nuevo menú que habían preparado para la semana. Una noche, de la nada, un famoso crítico gastronómico, conocido por sus duras críticas y su impacto en el mundo gastronómico, decidió visitar el reflejo de París. Apareció sin avisar y se sentó tranquilamente en una de las mesas. Para Jan y Clara, esto podría ser algo bueno o malo, dependiendo del tipo de experiencia que tuviera. Cada comida que salía de la cocina era una obra de arte y Clara estaba prestando más atención que nunca para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando el crítico terminó de comer, hizo algo extraño: pidió hablar con el cocinero. Clara se sorprendió y fue a hablar con él. «Tu trabajo es excelente», dijo el crítico con una pequeña sonrisa. «El sabor, la presentación, la atención al detalle. Todo esto me hace pensar en los grandes clásicos de la cocina francesa, pero con un giro». Jan miraba desde lejos, tratando de calmarse.
Cuando vio a Clara sonríe, sabía que este podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaban. Después de unos días, salió la reseña y tuvo un efecto inmediato. Las entusiastas palabras del crítico atrajeron una nueva ola de clientes a The Reflection of Paris. El restaurante, que había estado luchando por permanecer abierto, ahora tenía que lidiar con un nuevo tipo de presión, mantener la calidad y el estándar por los que eran conocidos. Con la buena reseña, Jan vio una oportunidad de oro para hacer de The Reflection of Paris un nombre familiar en la comida parisina para siempre. Sabía que no podía perder esta oportunidad, así que le contó a Clara y al resto del equipo su plan. Aquí tenemos una ventana de oportunidad. Necesitamos usarlo para mejorar nuestro negocio y demostrar que podemos manejar cualquier ataque. Clara estuvo de acuerdo. Ya había pensado en añadir al menú platos más influenciados por su propia vida y experiencias. Fue una oportunidad de hacer que el restaurante fuera verdaderamente único sin perder lo que Jan siempre mantuvo. Si hacemos esto bien, dijo, no seremos un restaurante más en París. Vamos a ser famosos. Cuando el negocio de Jan volvió a ser popular, atrajo inversores. Estos inversores quedaron impresionados por cómo el reflejo de París había resucitado y sugirieron abrir un segundo local o asociarse con otro proyecto de restaurante en la ciudad. Sin embargo, Jan fue cauteloso porque sabía que el éxito repentino era frágil y que tomar decisiones apresuradas podía arruinarlo todo. Aún así, sentía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Estaba decidido a seguir adelante con Clara, no solo para vencer la competencia desleal de Bistro Express, sino para hacer el reflejo de París aún más grande. Por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que le depararía el futuro, en cambio, se emocionaba mientras compartía comida con Clara. A medida que el reflejo de París se hizo más popular, Jan Dupont y Clara se dieron cuenta de que habían superado los problemas más difíciles. La buena crítica del famoso chef había iniciado una nueva era de éxito para el restaurante, y el flujo constante de clientes hizo que los días de incertidumbre pareciera que habían quedado atrás. Pero con este nuevo capítulo surgieron nuevas decisiones que hubo que tomar. Había una posibilidad cada vez mayor de que el restaurante pudiera crecer, ya sea con una sucursal o con asociaciones estratégicas. Los inversores vieron a Jan y Clara como un equipo exitoso que había convertido una crisis en un triunfo. Pero Jan dudaba. Hacer crecer el restaurante significaría tomar más riesgos, y lo que más le enorgullecía siempre había sido su esencia. Nunca quise abrir más de un restaurante, dijo, mirando las luces de la ciudad. Siempre he creído que el reflejo de París debería ser único, algo que solo puede encontrarse aquí. Clara escuchó atentamente, entendiendo sus preocupaciones pero también sintiendo que había espacio para algo más grande. Entiendo lo que quieres decir, Jan, pero tal vez podamos crecer sin perder quienes somos. No tenemos que renunciar a quienes somos para disfrutar del reflejo de París en otros lugares. Jan y yo sabíamos que crecer sería difícil, pero también sabíamos que tenían muchas posibilidades de tener éxito con Clara a su lado. Tal vez la clave sea cómo lo hagamos, dijo al final. Si seguimos a cargo y nos aseguramos de que cada nuevo restaurante siga la misma filosofía, podremos crecer sin perder lo que hemos construido aquí. Unos días más tarde, Jan tomó su decisión. Él y Clara decidirían crecer, pero lo harían con cuidado y vigilando cada detalle. No sería un crecimiento descontrolado, sino una manera de acercar el nombre del reflejo de París a nuevas personas manteniendo el espíritu de calidad y autenticidad. El primer paso fue asociarse para abrir una sucursal en Lyon, que también tiene una fuerte tradición culinaria. De inmediato comenzó el trabajo duro. Jan y Clara pasaron semanas viajando y planificando, eligiendo cuidadosamente el equipo con el mismo cuidado con el que habían creado el equipo original del restaurante en París. La nueva ubicación tenía personalidad propia, pero aportaría el mismo espíritu y dedicación que habían hecho del reflejo de París un éxito. Cada plato y detalle del espacio pretendía recrear la experiencia que Jan y Clara habían perfeccionado. Al mismo tiempo, el primer restaurante siguió funcionando bien.
Sophie, que se estaba acostumbrando a la rutina del restaurante, se convirtió en una cliente habitual y fue amada por los clientes habituales por añadir un toque de ligereza y alegría al ambiente. Clara, cada vez más cómoda en su papel de chef, siguió elaborando nuevos platos que mantuvieron a El Reflejo de París en lo más alto de las listas de restaurantes recomendados por críticos y clientes. El Bistro Express, por otro lado, empezó a perder potencia. Su comportamiento mezquino no pudo dañar la base sólida que Jan y Clara habían construido. La gente volvió a valorar la autenticidad y la calidad que solo El Reflejo de París podía ofrecer. Al final, el Bistro Express cerró porque no podía dar abasto. El futuro de Jan y Clara parecía prometedor. Habían ganado la guerra invisible y, lo que es más importante, habían encontrado juntos un nuevo propósito. Con Sophie, se convirtieron no solo en un equipo, sino en una familia. El Reflejo de París era más fuerte que nunca y la expansión controlada fue solo el comienzo de una nueva era. Jane sonrió mientras cerraba el restaurante por la noche. Lo que había comenzado como un único sueño se había convertido en una leyenda culinaria francesa y tenía un futuro brillante por delante.